Bienvenidos de nuevo a nuestra Escuela Catedralicia de Gracias. En esta tercera sesión que podemos hacer en videoconferencia. Olvidé decirles el día anterior, cuando cité el estudio de Herbert Hagg sobre cuando la palabra de Dios se convierte en libro, que cualquier libro que yo les cite, el que esté interesado me lo puede pedir, porque todo lo que yo cite lo tengo en mi biblioteca digital. Y entonces no tengo ningún inconveniente en enviarle al que me lo pida o por el WhatsApp 88 59 05 53 o por el correo electrónico mastrescuela@escuelacatedralicia.com. Si me pide alguno que esté interesado, un libro que haya citado yo, no tengo ningún inconveniente en enviárselo. Tenemos esas facilidades de la electrónica que yo no tenía cuando era estudiante, desde luego. Y agiliza bastante el trabajo, el que podemos disponer de estas cosas. Y hablábamos el último día, cuando ya se nos echaba el tiempo encima, hablábamos de ese episodio del libro segundo de las Crónicas, en el capítulo 34, cuando el sacerdote Hilquías, Elcías traducen algunas de nuestras ediciones, el sacerdote Hilquías le encarga al escriba, algunas traducciones ponen el secretario, Safán. En aquella época no se habían inventado las secretarías, pero Safán se llamaba el hombre. Quizá tenía ese nombre por el oficio. Sofer es escribir, es el libro. Safar, escribir, Sofer, el libro. Y entonces, pues por su profesión, pues era el que escribía, el hombre de los libros, cuando había libros, ya cuando empezó a haber libros. Y entonces le encargan al escriba, Safán, que le lleve al rey el libro que habían encontrado, eso se dice, en las obras de reparación del templo. ¿Qué significa encontrar? Utiliza el libro de las Crónicas, el libro segundo de las Crónicas, utiliza el mismo encontrar que tenemos en el libro del Génesis, cuando Adán no encontró a nadie que fuera semejante a él. Es natural. Dios no había creado a Eva todavía. Encontrar puede ser cuando uno está buscando algo que sabe lo que es y lo que no sabe es dónde está, y revuelve en un sitio y en otro hasta que lo encuentra, como la mujer de la parábola que había perdido una moneda y que enciende una lámpara y barre la casa hasta que la encuentra. Y encontrar es también cuando por primera vez se ve una cosa que antes no existía. Y entonces la manera de encontrar el libro pudo ser muy bien cuando terminaron de escribirlo, es decir, de poner por escrito lo que se había transmitido por la tradición oral. Y entonces se lo llevan al rey, pero el escriba Safán tuvo que leerle el libro de la ley al rey, porque el rey no sabía leer. El rey no se había incorporado todavía aquel invento tan moderno de poder poner en un papiro o en un pergamino y que eso significara algo y que se entendiera y que se pudiera leer. Algunas veces que he tenido yo que explicar esto, he puesto como ejemplo posible una cosa muy reciente, que no sabemos que haya sido así. Digo, cuando un informático del Vaticano entró en la oficina del Papa diciendo: Santo Padre, ya tenemos la Biblia en disco duro. Entonces, claro, ya tenemos la Biblia en disco duro, en disco compacto, en digital. Ahora, la Biblia en digital la tiene todo el mundo. Hace 8 o 10 años no la tenía nadie.
Y entonces, claro, encontramos la Biblia en digital, ahora sí. Entonces encontraron la Biblia manuscrita, porque no se había inventado todavía ni la fotocopiadora, ni la impresora láser, no, eso no existía. Para escribir había que hacerlo a mano, y así salí. Y entonces tenemos un ejemplo que ha costado sangre, la distinta interpretación de un texto bíblico por las guerras de religión que hubo en Europa entre católicos y luteranos. Hay una palabra de origen hebreo que la utilizamos muchísimo en español: amén. ¿Y qué significa amén? Pues así es, afirmo, aseguro. Y la palabra en hebreo, que es la cualidad del amén, no es la amencia, no es la amargura, no es la amabilidad. En hebreo la palabra es emuná. Y emuná sale tantas veces en el Antiguo Testamento como un atributo de Dios. La emuná y la justicia de Dios. Es la firmeza de Dios, la seguridad que Dios nos presenta, la fidelidad. Y así se traduce incluso en la primera traducción al español de la Biblia de Casiodoro de Reina, que luego, modificada y actualizada por Cipriano de Valera, ha tenido infinidad de ediciones, cada vez cambiando el texto y arreglándolo sobre el anterior para ser la célebre Reina Valera de los hermanos separados. Y entonces, Casiodoro de Reina, siempre que encuentra en el Antiguo Testamento la palabra emuná, la traduce por fidelidad, hasta que le estorba. Porque después de que sale muchas veces en el Antiguo Testamento la palabra emuná como la fidelidad, que no es solamente la fidelidad de Dios, se trata también de la fidelidad humana. Los que recogieron la plata para financiar la reconstrucción del templo la administraron con emuná y justicia. Pero el problema llega en el libro del profeta Habacuc, ese que no lee nadie, de los profetas menores. El profeta Habacuc dice que el justo vivirá por la emuná de él. Pero la emuná de él, emunato en hebreo, puede significar igual la fidelidad que brota de él que la fidelidad que hay depositada en él. Y cuando en el siglo IV antes de Jesucristo, el rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, le pide al sumo sacerdote de Jerusalén que le envíe sabios judíos que conozcan bien los libros sagrados del hebreo y que conozcan el griego, para que hagan la traducción para la biblioteca de Alejandría de la sabiduría de los hebreos, que se quería hacer una especie de biblioteca de la sabiduría universal. Bueno, pues cuando Ptolomeo Filadelfo le pide esto al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le envía 72. Y por eso la traducción que hicieron se llama de los 70. Y en la traducción de los 70 se ve cómo interpretaban los judíos del siglo IV antes de Jesucristo
lo que había escrito el profeta Habacuc 2 o 3 siglos antes, porque traducen que el justo vivirá por mi fidelidad, por la fidelidad de Dios. Pero, como cuando se traduce al griego, hay una palabra que igual significa la fidelidad, como la creencia, como la fe. Cuando San Pablo utiliza ese texto del profeta Habacuc, que lo copia una vez en la carta a los romanos y otra vez en la carta a los gálatas, pues lo traduce por una palabra griega, pistis, que igual significa fidelidad o fe. Y sin tener en cuenta que cuando Habacuc lo traducen al griego, lo traducen como el justo vivirá por mi fidelidad, dice Dios, o sea, por la fidelidad de Dios, que Dios cumple lo que promete. Pues entonces, como se traduce por una palabra que igual significa fidelidad o fe, conviene a los hermanos separados traducir que el justo vivirá por su fe. Entonces, ¿qué es lo que quiso San Pablo que se entendiera cuando escribió aquella cita del profeta Habacuc? Tanto puede significar lo uno como lo otro, pero Lutero encuentra en ese texto que como las obras humanas no pueden servir para nada porque el hombre desde el pecado original es una masa corrupta y que solamente vivirá por la fe, utiliza ese texto. Cuando cita ese mismo texto en la carta a los Gálatas, ahí ya el contexto es de fidelidad, de la fidelidad de Dios. Piensen que la frase de Habacuc tanto puede significar una cosa como la otra. Cuando se interpreta por los que lo traducen al griego, se habla de la fidelidad de Dios. ¿Y entonces en qué quedamos? Pues en que lo que dice la palabra de Dios es eso y puede significar tanto una cosa como la otra. Y no me pregunten, ¿y usted qué prefiere? Porque si digo lo que yo prefiero, entonces estoy convirtiendo en palabra humana la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. Es la palabra de José Francisco, o es la palabra de Casiodoro de Reina, o es la palabra de Cipriano de Valera. Que en el fondo sí está la palabra de Dios. Pero, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo interpreta la Iglesia? ¿Cómo lo interpretan tantos y tantos traductores, incluso católicos, que al llegar al texto de San Pablo lo traducen como que el justo vivirá por la fe? Lo que no aparece en ningún sitio es que vivirá por su fe. Eso es un añadido para intentar interpretarlo según un interés. Y entonces tenemos que tener ese respeto a la palabra de Dios. Es decir, ¿qué es lo que dice realmente la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es lo que nos conviene que diga la palabra de Dios? Conocemos una traducción que puede significar tanto una cosa como la otra, pero escogemos la que más nos gusta. Y entonces tenemos que tener el respeto a Dios en su palabra, que si Dios ha querido en su providencia que saliera una frase tan ambigua que podía significar tanto una cosa como la contraria, no es que Dios estuviera despistado y no se diera cuenta. Es que Dios nos invita a que nos dejemos llenar por la gracia del Espíritu para entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Se nos acaba el tiempo. Seguimos en el próximo día, Dios mediante. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.